En esta oportunidad quiero aprovechar el tiempo para hablar con ustedes precisamente de la fe, un elemento fundamental. Hay diferentes tipos de fe. Hay gente que tiene fe en, qué sé yo, en el ajo, en la chilca, en la ruda, en la pata de conejo, en el limón partido. Diferentes tipos de fe. Fe en Buda, fe en Mahoma, fe en Hare Krishna, en diferentes tipos de fe. Pero cuando la Biblia habla de fe, está hablando directamente de la fe en Dios, está hablando de la fe que salva, de la fe que redime, de la fe en el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esta no debe de confundirse con cualquier otro tipo de creencia que la gente llame fe. O sea, para el creyente nacido de nuevo, no puede existir otra fe que no sea la fe en el Dios verdadero. O sea, establezcamos que básicamente cualquier otro tipo de fe que se tenga en un Dios con D minúscula, en una cosa, en algún lugar, en algunas aguas, esos son sencillamente conjeturas y creencias. Por ejemplo, hay gente que cree que llegando a un lugar y tocando ahí se va a sanar, o que un tipo de ídolo lo va a sanar. Estos son creencias. Se establece una base de creencias en eso y resulta en un estado de fe, pero no es una fe bíblica. La única fe bíblica es la fe en lo invisible. Y aquí quiero aclarar con esto, por favor, póngame mucha atención. Hablando de fe, no es una confesión positiva. O sea, nuestra fe no son palabras repetitivas. Nosotros no podemos decir, me duele el dedo, pero no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. En el nombre de Dios no me va a doler. No, eso no va a funcionar así. La fe no es que no le vaya a doler, porque Dios no va a negar los elementos que Él ya creó. El dolor es una alerta que nuestro cuerpo necesita algo, que le está pasando algo. El dolor es una sensación que el cuerpo le da a nuestros sentidos para ver que aquí tenemos un problema en el dedo. Entonces, nuestra fe no es que no nos va a doler. La fe es que Dios nos va a sanar, que el problema del dedo se va a arreglar, que Dios va a usar los medios y los recursos, pero no es que no me va a doler. Por ejemplo, establezco, usted no puede levantarse un día y decir, Señor, por la fe mándame alimento, Señor, mándame comida, Señor, mándame comida, mándame comida, mándame comida. Pero usted no se levanta, no abre la refri, no cocina y ahí tiene los huevos, ahí tiene el arroz y ahí tiene el queso. Entonces un ángel del cielo no va a entrar por la ventana, mira, aquí te traigo tu desayuno y le va a sobar la cabeza y le va a arrollar la cobija. No va a pasar eso. La fe no es una confesión positiva. La fe es una relación vibrante con Dios, con la cual Dios suple nuestras necesidades de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hay gente que no quiere oír de la fe, porque le han enseñado una fe que no existe, una fe de pajaritos volando, una fe de soplar y hacer botellas, una fe que venga hoy, tráigame $1,000 y todos sus problemas se van a resolver. No, esa fe no existe. La fe que existe es que mediante la voluntad de Dios, Dios va a proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué existe? Porque está en la palabra. Si no está en la palabra, no existe. Hebreos capítulo 11 y verso 1, como es una enseñanza, vamos a ir pasito por pasito para irlos saboreando. Vamos a hacer como que tenemos unos 5 meses de no comer pollo y por fin nos cae una gallina criolla y nos dan un pedacito, nos dan una piernita, así que la vamos a ir saboreando y saboreando hasta que le saquemos los tuétanos. ¿Le parece? Muy bien. Damos la bienvenida a nuestros hermanos cibernéticos y radioescuchas. Hoy estamos hablando de la fe, pero de la fe bíblica. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo por el privilegio que tú nos otorgas, inmerecido, de poder predicar tu santa y bendita palabra. Y te rogamos, Señor, que este día quites la venda de nuestros ojos y que podamos entender la verdadera, la real, la única, la absoluta fe. La fe que viene de ti. No la fe ilusoria en lugares, cosas u objetos, sino la fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. La fe como ordenanzas y normas de conducta para vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Por ahí sentaron. Ahora sí, tenemos el concepto básico de la fe. Por supuesto, el diccionario le puede dar a usted otro tipo de concepto, pero el concepto bíblico de la fe lo encontramos en el capítulo de la fe. O sea, el capítulo expositivo de la fe lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 11 y verso 1. Para los que nos preguntamos qué es la fe. Y dice que la fe bíblica, no la fe en lugares, cosas o personas, es la certeza de lo que se espera. Fíjese bien, una seguridad absoluta de lo que se espera. Eso es la fe. ¿Cómo puedo yo tener una seguridad de lo que yo estoy esperando va a venir y es así? Bueno, para que yo esté seguro que la cosa es como yo creo, debe de tener 3 elementos. Anótelos, por favor. Es justo, es bueno y es necesario. Si lo que yo estoy pidiendo a Dios es justo, es bueno y es necesario, estoy en la petición bíblica y Dios en su misericordia me va a contestar. Nota, Dios no está obligado a contestarme como yo quiero. O sea, por eso es de que los cristianos evangélicos cristocéntricos no declaramos ni decretamos. Porque, por ejemplo, usted puede llegar a un lugar y ponerle la mano a una casa y decir que la casa es suya, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ordenan algunos. Van a una casa y, Señor, en el nombre de Jesús, esta casa la declaro mía. Pero esa casa tiene dueño. Y la voluntad de Dios, yo no sé si es darme esa casa o otra mejor. A lo mejor sí, a lo mejor me va a dar otra casa, pero ¿en qué tiempo? Si no tengo los medios para comprar esa casa ahorita, y no es el tiempo de Dios, y no es la voluntad de Dios, yo no le puedo mandar a Dios. O tengo una enfermedad. Yo le digo, Padre, yo te ruego que me sanes ahora. Porque tu palabra dice que yo estoy sano y yo te ordeno, yo te mando, yo declaro, yo establezco que tú me sanas ahora. Pero si la voluntad de Dios es utilizar mi enfermedad para un propósito de Él, si no es la voluntad de hacerlo ahora, si quiere que entre en un proceso para hacerlo después, yo no le puedo torcer la mano a Dios. Entonces, para que la fe funcione, debe de tener los 3 elementos. Es justo, es bueno y es necesario. Ok. ¿La sanidad de una persona es justa? Sí. ¿Es buena? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Ok, estamos dentro de la fe correcta. Ahora, tengamos fe, pero esa fe se condiciona al que va a hacer el milagro, no al que lo pide. ¿Me explico? El que va a hacer el milagro es Dios. No es el que lo pide, ¿cierto? Entonces me condiciono a la voluntad de Dios. Como que yo le pido un favor a usted. Hermana Dorita, mire, por favor, ¿me podría hacer un par de huevos ahorita? Se lo pido, por favor. Y ella me dice, ay, hermano, fíjese que, perdone, pero me va a tener que esperar un ratito. Es que ahorita no tengo tomatito, no tengo cebolla, o necesito ir a traer los huevos. ¿Quién se tiene que ajustar a la petición? ¿Yo o ella? Pues yo soy el que estoy pidiendo favor, ¿verdad? Entonces, la voluntad de ella está, pero tiene que ir a comprar los huevos. Y tiene que ir a cocinarlos. Y me dice, ay, claro que sí, pastor, con mucho gusto, pero me espera unos 30 minutos. Me espera 1 hora. No, yo declaro los huevos ahora.
Yo establezco los huevos, aunque yo declare, patalee y me arrastre, ella no va a hacer otra cosa que tomar su tiempo. Y Dios no es de que no tenga los elementos, es de que Él sabe cuándo, cómo y por qué. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me sanes. Por favor, sáname. Yo creo que tú me puedes sanar. Tu palabra dice que tú sanas y yo creo que lo puedes hacer. Señor, hazlo en tu voluntad. Dios se ve movido a misericordia. Pero no podemos llegar, Señor, ¿me sanas ahora o me voy de la iglesia, Señor? Mira, yo te prometo que si no me sanas, me voy. Y yo no vuelvo a diezmar, Señor. Y yo no vuelvo a ofrendar, Padre. Ah, pero si tú me sanas, yo te voy a dar un buen dinero. Como que si Dios necesitara nuestro dinero. Si nosotros le damos a Dios, es por agradecimiento, no por el compromiso. Entonces no hay dinero con que comprar la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice, si yo tuviera hambre, no te diría a ti. Él sabe dónde está el mejor ganado vacuno para comer. Si Él necesitara plata, Él sabe dónde están los ligotes de oro de los bancos. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Él sabe dónde está todo. Él nos permite el privilegio de poder ofrendar. Nos da el privilegio de poder diezmar. El diezmo no es una obligación, es una bendición. Es una puerta que nos abre dimensiones espirituales. No es de que el Señor viva de nuestro diezmo o de nuestra ofrenda. Este es un privilegio que nosotros tenemos de poder darle a Él, de agradecimiento. Y por supuesto, Él nos va a bendecir. Por eso no compra la voluntad de Dios. Un privilegio no se compra con dinero. Una sanidad no se compra con dinero. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos ya diferentes ídolos. Tal vez ya no le pedimos a San Juan, a San Pedro, pero tenemos fe que va a venir el ungido fulano de tal y hasta pagamos la entrada para que nos toque o nos sentamos adelante para que ponga la mano, porque sabemos que ese es el que trae la unción de Dios. No, la unción de Dios no está en la gente, la unción de Dios está en la Biblia. Es bueno que oren por nosotros, pero el que sana no es el hombre. Porque si usted va aún delante del hombre más usado de parte de Dios, pero Dios no lo quiere sanar, no lo va a sanar. Pero si Dios lo va a sanar, Dios puede usar a la hermanita más sencilla de la iglesia que le ponga la mano y usted es sano. O sin que le pongan la mano. Porque Dios es el que toma la decisión. Entonces, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Cuando nosotros sabemos que es bueno, es justo y es necesario, invocamos la voluntad de Dios. Señor, yo sé que tú me puedes dar lo que te estoy pidiendo y sé que tienes todo el poder para hacerlo en este momento. Pero si no lo haces, Señor, de todas maneras, yo soy tu siervo. Y de todas maneras te adoro y te sirvo y te bendigo y te alabo. Lo hagas o no lo hagas, porque yo te amo. ¡Wow! ¿Se acuerdan ustedes las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey de Babilonia? Oh rey, nosotros sabemos que nuestro Dios puede librarnos del lago de fuego. Pero si no nos libra, sepas, oh rey, que de todas maneras no adoraremos tu mugre estatua. Perdón, no dijo eso, no dijeron así. No adoraremos tu estatua. Sabemos que Él nos puede librar. Pero si no nos libra, que no nos libre. Estamos dispuestos a morir por defender nuestra fe. O sea, sistema de creencias, que también se llama fe. Nuestra fe es algo valioso. Hermano, la fe del Evangelio que es invocada sobre nosotros, permítame decirle, si usted no lo sabía, es lo más caro que usted tiene. Alguien me puede decir, hermano, yo tengo $100,000 en el banco, lo felicito. Alguien puede decir, hermano, yo tengo $1,000,000, lo felicito, qué bueno. Pero eso no es lo más caro que usted tiene. Ah, hermano, mis hijos, lo felicito, mi esposa, qué bueno. Pero eso no es lo más caro que usted tiene. Lo único caro, lo único bueno que usted tiene, que vale más que el oro, es su fe. Es su creencia bíblica.
es el haberse encontrado con Jehová Dios de los ejércitos mediante el vínculo de salvación establecido por Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pierde la fe, no tiene nada. Porque todo lo demás es relativo. El dinero viene y se va, la salud viene y se va, las personas vienen y se van, pero Dios nunca se va. Lo más caro que usted tiene es la fe, y la fe no se tiene que perder. Pero mucha gente, hermano, está perdiendo la fe precisamente por las falsas enseñanzas. Porque si yo le vengo a decir a usted que hoy Dios va a hacer un milagro en su vida, qué sé yo, en su hogar, en su vida espiritual, en su cuerpo, en su economía, y le digo a usted que usted siembre o pacte y que venga conmigo y que jure y que establezca y que declare y que decrete, y si Dios no lo sana y si Dios no le provee, ¿qué va a pasar con usted? Va a perder su fe. Porque te va a decir, el pastor me dijo que yo estoy sano, pero yo todavía siento el dolor aquí en la espalda. Porque hay mucha gente que declara tu sanidad, declara tu sanidad, declara. Esa es confesión positiva. Y entonces la persona dice, sí, Señor, por la fe estoy sano, pero sigue con el dolorazo allá atrás, hermano. Y el otro día el pastor me dijo mentira. Entonces resulta que la gente empieza a dudar de la fe. Pero si yo le digo, hermano, vamos a orar y creámosle a Dios y pidámosle a Dios, Padre, te rogamos que tú hagas esta obra, por la fe lo recibimos, Señor, y nos sujetamos a tu voluntad. Si Dios lo sana hoy, qué bueno. Si Dios lo sana mañana, qué bueno. Pero de que lo va a sanar, lo va a sanar. La palabra no va a regresar vacía. Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su espacio y Dios tiene su santa voluntad. Dios no es nuestro hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Así que el que manda es Dios. El jefe es Él. Y de que sana, sana. De que bendice, bendice. Pero hay que pasarlo por el filtro. ¿Es justo? ¿Es bueno? ¿Es necesario? Qué bueno. Ahora creámoslo pues. Confesémoslo en la fe, pero esperemos el tiempo y la voluntad de Él. Entonces, no tergiversemos la fe. Es necesario tener fe. De que Dios existe, existe. De que Dios puede hacer todo. Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Pero Dios no es nuestro mandadero y no es nuestro empleado. Nosotros somos los empleados de Él y Él lo va a hacer en el tiempo que a Él le plazca y va a hacerlo. ¿Y por qué se tarda Dios, pues? Le pongo un ejemplo. Y esto no es de ahora, es de antaño. ¿Por qué Dios hizo que el pueblo de Israel diera 40 años vueltas en el desierto? Cuando a paso de tortuga, en menos de 6 meses, si usted ve el mapa de Egipto a Israel, en menos de 6 meses, a paso de gallina se podía llegar a la tierra prometida. ¿Por qué los hizo dar vueltas? 40 años en el desierto. ¿Usted cree que llega de aquí a El Salvador en 40 años a pie? Claro, 40 años es mucho. ¿En 5 años llega usted? ¿Por qué tanto tiempo? Porque Dios tenía un propósito. Bueno, no un propósito, varios propósitos. Número 1, acrecentar la fe de ellos, llevándolos de paso a paso, de milagro en milagro, de gloria en gloria. También tenía el propósito que todos los habladores y chismosos se murieran todos en el desierto para enseñarnos a nosotros que la gente criticona no entra a la tierra prometida. Para enseñarnos a nosotros todo el decálogo, los 10 mandamientos que encontramos en esa travesía. Para que encontremos nosotros todos los elementos de obediencia, de fe, de grandeza. Toda esa experiencia que estos pobres hebreos pasaron, ahora la disfrutamos nosotros. Ahora sabemos qué pasó con Datán, Abirán y Coré. Sabemos cuando se abrió la tierra. Sabemos cuando tocaron el anatema. Sabemos de los espías. Sabemos de la vida de Josué y Caleb. Todo eso se da, ¿dónde? Ahí mismo, precisamente en ese lapso de los 40 años. Todo lo que pasa, hermano, tiene un propósito. Y tenemos enseñanzas preciosas. Imagínense usted, si Dios no le da las 40 vueltas, los 40 años vueltas, nosotros básicamente no tendríamos el éxodo, no tendríamos todo ese fascinante mundo de historias y de aventuras que ahora fortalecen nuestra fe. Dios tuvo un propósito. De que los pasó, los pasó. Él les dijo, los voy a sacar de la tierra de Egipto y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Lo hizo? Lo hizo.
Tuvo que abrir el Mar Rojo, lo abrió. Tuvo que abrir el Jordán, lo abrió. Tuvo que sacar al amorreo, al cananeo, al pereceo, al gorgoseo y a todo el feo, lo sacó. De que los metió, los metió. Pero no fue en 3, 4 días, no fue en 6 meses, fue en 40 años. Y a veces uno quisiera, hermano, que la cosa fuera tronando y lloviendo. Hoy acepto a Cristo, mañana tengo todo lo que yo quiero. ¿Sabe qué pasaría con eso? Hoy acepto a Cristo, mañana tengo lo que yo quiero, pasado me voy. Ejemplifico. Un jovencito viene y, Señor, dame un buen carro para el trabajo, Padre, dame un buen carro. Mañana viene Dios y le da un Porsche, un Ferrari. ¿Qué cree usted que hace? La otra semana se va para Las Vegas. No le costó nada. Chocó el carro, viene otra vez, Señor, Padre, mira, choqué el carro, Padre. Se arregla todo el problema, lo saca de la aseguranza y todo, y otra vez vuelve la burrita al trigo. Pero como Dios le dice, sí, te voy a dar tu carro, te voy a dar tu esposa, te voy a dar todo, jovencito, no te preocupes, búscame. Y usted empieza a buscar y empieza, en ese trayecto, en ese tránsito usted llega a conocer a Dios. Usted llega a enamorarse de Dios. Y después Dios le puede dar el carro, o a lo mejor no se lo puede dar, pero le dio lo más grande que es la fe. Cuando usted recibe el carro, usted está preparado para recibir el carro. Usted viene a pedir la esposa, primero le da a Dios el trabajo, le da la profesión, le puede dar una casita, un apartamento y después le da a la esposa. Cuando usted recibe la esposa, ya está preparado para ser esposo de esa bella dama, o recíprocamente ya usted está preparada para tener un esposo, porque Dios ya lo preparó. O sea, Dios sabe cuándo dar y cuándo no dar. Termino con esta explicación. Si su hija de 2 años le pide a usted un cuchillo, ¿usted se lo daría? El cuchillo es bueno, pero a esa edad es peligroso. Pero si su hija de 12 años le dice, mami, pásame el cuchillo, usted está con los ojos cerrados se lo da, porque sabe que lo va a utilizar correctamente y que no se va a cortar. Así es Dios con nosotros. Tiempo y espacio. Y ejercita nuestra paciencia y acrecenta nuestros dones y nuestras virtudes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, en términos de fe, no de petición, sino de existencia y de creencia en Dios, nuestra fe es absoluta. ¿Cuántos de ustedes creen en el Dios de la Biblia? Ni lo piensan, ¿verdad? Esta es la certeza. ¿Lo hemos visto? No. Algunas veces hay personas que le dan más importancia a la experiencia que a la escritura. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más importante, la experiencia o la escritura? Muchos que no conocen la Biblia dirían la experiencia, pero ¿sabe qué? La experiencia se limita a la emoción y al estado de ánimo de la persona. Puede ser que venga usted hoy con una necesidad y llore inmediatamente delante de la presencia de Dios y tenga una bonita experiencia, pero eso fue su estado de ánimo. Puede ser que otro día no tenga esa experiencia, pero la Biblia sigue siendo la misma. Entonces hay gente que, por ejemplo, crea una religión de una experiencia. Tuvo una visión. Las visiones pueden venir de 3 fuentes. Pueden venir de su estado emocional, pueden venir de Dios o pueden venir del diablo. Tuvo una visión, vio un bulto en una esquina y dice, no, aquí se me apareció San Antonio o aquí se me apareció tal cosa, y establece su sistema de creencia en una visión que pudo haber sido su estado de ánimo, una injerencia directa del enemigo para apartarlo del Dios verdadero, no de Dios, pero ya está en una fe equivocada. Entonces aquí dice claramente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo primero que nosotros esperamos en términos prácticos de la fe, ¿qué está usted esperando? Pregunto, ¿qué es lo que a usted más le gustaría? ¿Qué es lo que usted está esperando en términos de creencia directa en Dios? ¿Sabe a quién estamos esperando? A nuestro Señor Jesucristo. Esto es más importante que cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el escritor de Apocalipsis, Juan el teólogo? Sí, Señor, ven. Y la iglesia dice, ven, amén. ¿Qué es lo que más nosotros necesitamos? Yo sé que muchos de los creyentes de ahora quisieran que Cristo no viniera.
Pues si ya cuando uno tiene su casita, su carrito, ya tiene todo hecho, mejor tárdate, Señor, ¿para qué vienes tan pronto, no? Pero lo que nosotros esperamos es que Cristo venga, que se acabe la violencia, que se acabe la criminalidad, que se acaben las violaciones, que se acaben las extorsiones, que se acabe toda esta corrupción, que se acabe toda esta putrefacción social. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando el gobierno de Cristo se establezca. Entonces, la petición de la iglesia en sí es: ven, Señor. ¿Tenemos la convicción de que va a venir? ¿Cuántos de ustedes creen que va a venir? A ver, si lo siente con todo el corazón, dérselo a Cristo. Cuando Él venga, solucionará todos los problemas económicos, políticos, sociales, familiares. Imagínense usted el privilegio, hermano, de poder adorarle. Porque, volviendo a lo de la experiencia, yo a veces me ponía a pensar y decía: dichosos los discípulos que tuvieron la oportunidad de hablar con Él, caminar con Él, comer con Él, dormir cerca de Él. Qué lindo. Dichoso Cornelio, ¿no? Que tuvo una visión de ángel. Dichoso Moisés, que pudo hablar directamente con Jehová, Dios de los ejércitos. Pero cuando veo la palabra, dice: más bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, así pues, ¿quién no, verdad? Mire, que si hubiera perdido, como por ejemplo la trágica pérdida de Judas, me duele en el corazón, porque ese tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor pastor, el mejor predicador, y todavía se pierde, hermano. Todavía alguien de nosotros que se pierda todavía tiene la excusa: Señor, yo te conocí por la Biblia, nunca te vi. Pero Judas vivió cerca de Él, comió con Él, durmió cerca de Él, y todavía se perdió. Entonces Cristo dice: más bienaventurados los que no vieron. Entonces ahora que yo digo, dichosos los discípulos que lo conocieron, y la palabra me dice: no, dichosos ustedes que no me vieron físicamente, pero que me acarician en el espíritu, que creen en mí aunque no me vieron, y que esperan las promesas de la palabra aunque no tuvieron un contacto directo. Entonces, para mí, si usted ha tenido una experiencia, ha tenido visiones, ha tenido revelaciones, ha sentido el Espíritu Santo, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero lo más importante es que si usted no ha tenido ninguna experiencia sobrenatural, pero usted cree en la Biblia, déjeme decirle que usted tiene una fe muy grande, porque usted no ocupa ver para creer. Usted cree para ver. ¿Me explico? Usted no necesita ver para creer. Usted cree para ver. Y con eso no quiere decir que las revelaciones y las manifestaciones sean malas. No. Qué bueno que usted tenga revelaciones. Qué bueno que usted tenga manifestaciones, voz audible. La Biblia es completa, de que existen, existen. Pero su fe no está basada en las revelaciones ni en las manifestaciones. Su fe está basada en la palabra de Dios. Y cuando su fe está basada aquí en la palabra de Dios, hermano, no importa quién le venga a decir que vio gatos volando, que vio víboras en la sala, porque hay gente que se asusta por cualquier cosa, ¿no? De repente entra una señora y dice: yo vi que el hermano aquel tenía un cocodrilo en la espalda. Ay, hay que tener cuidado, que este anda en pecado, que no sé qué. No se deje llevar por esas cosas. La Biblia lo escudriña todo, lo conoce todo y lo discierne todo. Entonces aquí dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo que esperaba la iglesia, lo que esperaba el escritor de los Hebreos aquí, era el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo podemos atribuir a todo lo que le hayamos pedido a Dios. No es malo pedirle a Dios, lo quiero dejar claro. Porque si no le pedimos a Dios, ¿a quién le vamos a pedir, pues? Yo le digo: Señor, aquí vengo otra vez y perdóname, que te vuelva a pedir y que te vuelva a suplicar, pero es que no conozco a otro que me pueda ayudar. No tengo otro, no hay otro Dios. Así que vengo otra vez aquí, porque no hay otro lugar. Es como cuando usted va, hermano, a una tienda donde solo en esa tienda venden, qué sé yo, aceite. Usted toda la vez que necesite aceite va a ir, porque no hay otra tienda en el pueblo, pues. Entonces, de la misma manera, nosotros, ¿a dónde vamos a ir? No podemos ir con el brujo, no podemos ir con otro. Tenemos que ir con Dios. Yo le digo: Señor, perdóname, vengo otra vez aquí creyendo. Señor, por favor, auxíliame, ayúdame. Vengo a suplicarte, vengo a pedirte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? ¿Cuántos creen que Cristo viene?
¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad? ¿Cuántos creen que por la fe somos salvos? ¿Cuántos creen que Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a su voluntad? Ok, esa es la fe. Esa es la fe. No es la vana repetición de palabras, no son los pactos, no son los decretos, no podemos torcerle la mano a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes han visto a Cristo? ¿Alguien de ustedes ha hablado personalmente con Cristo? ¿O yo me quedo asustado porque cualquiera habla con Dios, hermano? Hay uno que se le aparece Dios todos los días. El Señor me dijo que me fuera a bañar y me bañé. Por favor, tenga respeto. El Señor me dijo, no te subas a ese carro, y no me subí. No, lo que pasa es de que Dios habla a nuestro espíritu. Dios nos da el sentido, la sabiduría de decir, revisa tu carro. Pero no es que lo oyó, lo sintió, lo hizo. Dios lo libró de un accidente. Y Dios le habla todos los días a través de la Biblia. El escritor de los Hebreos, mire, para que vea el contacto directo que Dios tiene ahora con nosotros a través de la palabra. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de diferentes maneras en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas. ¿Cómo le hablaba Dios a la gente del Antiguo Testamento y a la gente de los primeros 100 años de la iglesia? Por los profetas. ¿Y por qué hablaba por los profetas? Porque la Biblia no estaba escrita. Los profetas fueron necesarios. De hecho, Efesios 2:20 dice, fundados pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en todo el Antiguo Testamento y en los primeros 100 años de la iglesia, los apóstoles y los profetas establecieron las bases para fundamentar la fe de la iglesia. Pero cuando se terminó el libro de Apocalipsis, ahí se acabó. Ahora dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, de muchas maneras a través de ángeles, a través de visiones, revelaciones y profecías, en estos postreros tiempos, o sea, en estos últimos tiempos, se acabó eso. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. ¿Por medio de quién habla ahora Él? Por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es Jesucristo y el Hijo es el Verbo encarnado. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. O sea, la palabra de Dios es Jesucristo. Cada vez que usted lee la palabra, es Cristo. Cristo es el Verbo, Cristo es la palabra. ¿Y de dónde está sacando eso, pastor? Bueno, vamos a Juan capítulo 1 y verso número 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. O sea, todo lo que está en la Biblia es el Verbo de Dios. La profecía excelente, la profecía personal, verídica, excepcional, es la palabra de Dios. Dios ya no habla por manifestaciones que se pueden tergiversar, por experiencias que se pueden pervertir, sino que Dios nos habla ahora directamente por su palabra, la cual es infalible. O sea, mire, no hay hombre infalible en la tierra, pero hay palabra infalible. El cielo y la tierra que pasarán, pero mi palabra. Y aquí hay que tener cuidado porque mucha gente cuando la palabra le corrige, no, este versículo no existe en los cánones originales. Esto está mal escrito, esto tiene otra interpretación. Solo lo que se acomoda a su sistema de creencias es bíblico, lo que no lo quitan. Y hay religiones que le han quitado 7, 8, 10 textos a la Biblia y los demás los han modificado. No, la palabra es la palabra. Ni una jota, ni una tilde se puede quitar de toda la escritura. Y si la palabra dice arrepiéntete, pues me arrepiento. Y si la palabra dice cambia, cambio. No puedo yo cambiar la Biblia a lo que yo hago o a lo que yo creo. Yo tengo que cambiar a lo que la Biblia dice. Así de fácil. Entonces, ya teniendo esa base de elementos, dice, después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros ya tenemos la convicción de que Dios sana, de que Dios salva, que es lo principal. Dios salva, Dios sana, Cristo viene, la palabra es la verdad, no hay otro Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo esto ya lo tenemos establecido, lo creemos como un sistema
de creencias, a la cual llamamos fe. Y ahora vamos a tener los ejemplos de aquella gente que creyó como nosotros. Verso 2. Porque por ella, ¿por cuál? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí hay una galería, hermano, de que si usted tiene en sus paredes ahí, qué sé yo, a cualquier artista, cualquier futbolista que usted tenga ahí, bote esa basura y cuelgue este texto, porque estos son los héroes que nosotros tenemos que admirar. Nada que Shakira y que no sé qué, y que no sé cuántas ahí, que un futbolista en su cuarto. Quite esa basura. Cuelgue los héroes de la fe, los que sí nos enseñan a triunfar en esta vida. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Quiero parar un poquito aquí. Mira, los científicos dicen que la Tierra da vueltas sobre su eje imaginario. ¿Qué dije? Imaginario. O sea, estoy hablando de científicos que dicen que la Tierra tiene un eje imaginario. Se lo tienen que imaginar porque no lo ven. La Tierra está dando vueltas. Entonces ellos dicen, es que la Tierra está dando vueltas sobre un eje imaginario. Y son científicos y me lo prueban por la ciencia, porque no pueden probar dónde está el eje, pues. Ahora dicen, fíjate, y que la Tierra tiene una fuerza fugaz, o sea, que una fuerza que hace que la Tierra se aleje del Sol. Y que tiene una fuerza centrífuga que hace que el Sol el Sol jale a la Tierra, como con un imán. Y que la Tierra se aleje del Sol. Y eso hace que la Tierra esté dando vueltas. Lo curioso es que cada vuelta va siendo un día y una noche en el mismo tiempo exacto, y que la Tierra tiene un camino al cual ellos le llamaron órbita. ¿Dónde está? Tampoco lo saben. Es imaginario también. Y esa órbita, cuando da los 365 días al año, en los 365 vueltas, los 365 días, es un año. Lo curioso es que la Tierra se mueve, el Sol también se mueve, los planetas se mueven, el firmamento se mueve y el infinito se mueve. Y ahí ya no lo pueden entender ellos, cómo es de que todo sigue igual, si todo se está moviendo. Ahora fíjese usted, porque estoy tratando de explicar esto. Si ellos no pueden explicar, por ejemplo, ellos dicen que la Tierra, en el centro de la Tierra, tiene un tipo de imán. Y hay cosas que ellos no saben realmente cómo está constituido el núcleo de la Tierra. Ya todavía no lo sabemos, estando en la Tierra. Pero nosotros tan fácilmente, por la fe, entendemos que Dios hizo el universo. Así de fácil. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es el sistema químico, geofísico, geotérmico? No lo vamos a entender. Pero sí entendemos que Dios hizo el universo. Ellos se pueden morir con sus ecuaciones y pueden seguir haciendo sus investigaciones y ojalá que un día lleguen a entender algo. Sin embargo, nosotros no nos complicamos la vida. Sabemos que Dios constituyó, hizo el universo. Mientras ellos están tratando de estudiar cómo se forman los cataclismos, cómo se forman los terremotos y cómo anunciarnos cuando ya viene un terremoto y todo, nosotros sabemos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, si viene o no viene, estamos en tus manos, Señor, porque nosotros creemos que tú hiciste los astros, tú hiciste el universo y tú nos vas a librar de todo lo que venga. Mi vida está en tus manos, Señor. Por fe alcanzaron los antiguos, por fe entendemos cómo se constituyó el universo. Y hay muchas dudas en lo que la ciencia admite y lo que la ciencia no admite, por la palabra de Dios. A ver, ¿cómo se hizo el universo? Por la palabra de Dios, por el verbo de Dios. Dios hizo todas las cosas por Él, en Él y para Él. ¿Cómo se hizo el sol? Por la palabra de Dios. ¿Qué método utilizó el Señor? Vaya a entenderlo Él, porque ¿cómo lo podemos entender nosotros? ¿Cómo fue que se hizo la tierra? No, que pasaron millones y millones de años y que de repente apareció una lerva y que la lerva se hizo pescado y que con los millones de los años el pescado salió y que dejó de ser pescado y se hizo reptil y que de repente pasó a mono y que de mono pasó a hombre. Es una teoría muy accidentada, ¿no es cierto? De accidente en accidente en accidente en accidente.
Nosotros creemos por la fe que Dios agarró un puño de lodo, porque es lo que dice la palabra, le hizo la forma a la imagen de él, sopló en su nariz y fue el hombre el primer ser viviente. Que se lo comprobemos, muy bien, agarre la mano de un hombre y vea los elementos que tiene la mano de un hombre: hierro, calcio, potasio, oxígeno, todos los elementos. Y agarre un puño de tierra, que va a encontrar hierro, fósforo, potasio, oxígeno, lo mismo. Y tan fácil: polvo eres y al polvo tornarás, sin tanta complicación. Hasta un niño lo entiende. ¿Para qué nos complicamos tanto la vida? Por la fe nosotros entendemos que Dios hizo el universo. ¿Por qué lo hizo? Por la palabra. Entonces, ¿por qué Dios puede sanar cáncer? Por la palabra. No por el ungido X, ¿no? Por la palabra. ¿Por qué Dios puede sanar diabetes? Por la palabra. No por el dinero que usted pueda sembrar. Por la palabra. ¿Por qué Dios puede hacer milagros y maravillas? Por la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Creer en la palabra, tan fácil. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, que lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Y aquí empieza la galería de los héroes de la fe, a los cuales nosotros debemos de observar, no para adorar, no para venerar, porque adorar y venerar es lo mismo. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nótese aquí, ustedes conocen el pasaje. ¿Dios le fue a pedir una ofrenda a Caín? No. ¿Le pidió una ofrenda a Abel? No. Caín y Abel lo hicieron porque quisieron. De lo profundo del corazón de Abel salió a hacerlo. Y de la mezquinidad de Caín sintió ofrecerlo. Pero nadie se lo pidió, pero por la fe. O sea, mire lo bonito de Abel, aunque nadie le pidió nada, él tocó el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le dio a Dios lo mejor. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Aquí que aprendemos entonces. ¿Dios les pidió dinero? ¿Les pidió algo? No. Abel lo ofreció porque lo sintió. Y como lo hizo con todo su corazón, lo hizo para agradar a Dios, tocó el corazón de Dios por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio, mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto él, aún Dios habla de ella, o sea, de su ofrenda. Le agradó tanto esa ofrenda a Dios, le agradó tanto que todavía hablamos de la ofrenda de Abel. ¿Cuánto daban los ricos cuando Jesucristo se quedó viendo cómo daban sus ofrendas? Miles. Daban lo que podían, no los ricos. ¿Cuánto fue lo que dio aquella viuda? 2 dracmas. O sea, póngale usted que usted viene y ofrenda $100, Dios le bendiga, $200, 500, 1000, 5, 10. Y de repente entra una viuda y echa 2 pennies, 2 centavos. Pero esa ofrenda la dio con todo su corazón. Tal vez era lo del bus, era lo único que tenía. Y Jesucristo dijo, ¿quién ha dado más? Pues obviamente que todos habían dado más que ella. Pero Jesucristo todavía sigue hablando de la ofrenda de la viuda, porque dio todo su sustento, dio todo lo que tenía. Hasta el día de hoy se sigue hablando de esta ofrenda. Dios sigue dando testimonio. Así que, hermano, aquí no hay que yo no puedo dar, que yo no puedo ofrecer, porque todos tenemos algo que dar. Bendita sea la gloria de Dios y sobre todo la ofrenda más grande, nuestra obediencia a Dios, nuestro apego, la publicación de la fe en Dios. Seguimos con otro. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Dios le habló a Enoc, Enoc le creyó a Dios y Enoc se constituye en el primer raptado. ¿Por qué nosotros creemos que va a haber un arrebatamiento? Porque ya tenemos 2 que fueron raptados. Jesucristo no fue raptado porque Jesucristo subió, ascendió corporalmente al cielo. O sea, a él nadie lo vino a traer, él solo se fue y los ángeles lo recibieron. Pero Enoc no apareció. Dice, por la fe Enoc caminó con Dios, fue traspuesto para no ver muerte
y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Le creyó y Dios se lo llevó. Dios le dijo a Elías que se lo iba a llevar. ¿Y qué creen? ¿Se lo llevó o no se lo llevó? Elías le creyó a Dios, a la promesa de Dios. Y no anduvo decretando, estableciendo, yo declaro que el Señor me va a venir a traer. No, él lo creyó. Y le dijo a Eliseo, si tú miras cuando yo sea traspuesto, pide lo que quieras, se te va a ser concedido. Señor, quiero una triple porción del Espíritu Santo. Que si me veas cuando el Señor me lleve, eso va a venir sobre tu vida. Y ahí estuvo pendiente Eliseo hasta que Elías fue traspuesto. Y si Dios se llevó a Enoc y se llevó a Elías, me va a llevar a mí y se lo va a llevar a usted. El Señor viene por su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Ok. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aleluya. Y dio testimonio Dios de haberlo tomado. 6. Pero sin fe. O sea, la persona que camina por la vida, ¿usted cree en Dios? Bueno, tal vez, más o menos, no estoy tan seguro. Viene alguien y le habla de la Santa Muerte y se va. Viene alguien y le habla de cualquier otra cosa que aparezca por ahí, dianética, ahí se va. Alguien le habla de yoga para que descanse tus cargas y te olvides de tus problemas y usted empieza y respire más profundo y le pone la fe al yoga, le pone la fe a cualquier cosa. Que hay una rata que habla, pues pidámosle a la rata, a lo mejor hace algo. No, la fe es exclusivamente en el Creador del cielo y de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, al cual se le pide todo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Y si no tenemos esa fe, perdóneme, usted tiene derecho de creer en la silla, en la mesa, en una gata, en lo que quiera creer. Yo le respeto su fe, pero usted no va a agradar a Dios, porque hay una sola manera de agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, las cosas son como Dios dice, no como yo quiero o creo. Porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta el complemento de este verso, porque el que a Él se acerca, muy importante, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay. O sea, no podemos acercarnos a Dios si no creemos en la existencia de Dios. Pero si nos acercamos a Dios creyendo en Dios, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe para creer en Dios y ser galardonados por Dios? Porque Él galardona, les paga, les premia a los que le buscan. ¿Cómo podemos? A ver, ¿quién sabe cómo acrecentar la fe? ¿Cómo viene la fe? Si estoy en palabra ungida, se me estaba olvidando. Ustedes sí saben, ¿eh? La fe viene por el oír los chismes de Doña Pancha, por el oír la televisión, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, los que no se congregan, ¿podrán oír la palabra de Dios? Mire, y yo tengo mucha gente que me llama y me dice, hermano, usted es mi pastor del aire. Yo le digo, gracias, ¿verdad? Qué bueno que escuchen la palabra de Dios. Pero no se conforme con la radio, no se conforme con la televisión. Esa es comida para el camino, ese es un sándwich que usted agarra ahí que va de viaje. Pero usted tiene que congregarse, tiene que tener un lugar donde usted se alimenta, donde usted puede preguntar, donde usted puede aprender, donde hayan clases bíblicas, donde usted pueda crecer. Porque su fe no viene de que usted dance media hora, ni aplauda muy duro, ni grite mucho gloria a Dios y aleluya. Su fe viene del contacto directo con la palabra de Dios. Mucha gente espera la liberación, que alguien venga, le ponga la mano, le empuje el estómago, le meta el dedo en la boca para que vomite. No, la liberación viene por la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el endemoniado de Gadara? No le dijo, hoy te voy a exorcizar.
Él solamente le dio la palabra, sal de él, espíritu inmundo, ¡pum! Se fue. ¿Cómo salió? Por la palabra. ¿Cómo se liberaron todos los endemoniados del Nuevo Testamento? Por la palabra. La palabra lava, la palabra nutre, la palabra libera, la palabra aumenta la fe. La palabra de Dios. Por ahí dijo alguien, no, dices que la mucha letra mata. Ah, sí, la letra secular, la letra con el apego a la ley. Lea el contexto. ¿Por qué dijo el apóstol que la ley mataba? De la letra mataba, perdón. Pero la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios es como espada que corta y hasta llegar a los tuétanos. La palabra de Dios germina vida. ¿Cómo va a matar la letra de la palabra? Lo que mata son esos libritos que nosotros compramos para interpretar la palabra. La palabra no ocupa interpretación. La palabra se interpreta a sí misma. Entonces, no tenga pena de estudiar la palabra, de nutrirse en la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. Continuamos con otro ejemplo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca, en la cual su casa se salvó, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. O sea, imagínese usted, nunca ha llovido, y de repente viene Dios y le dice, prepárate un barco bien grande. Y empieza todos estos años, hermano, a trabajar 400 años para hacer el arca. Y nunca había caído una gota de agua. No se conocía la lluvia. Se necesitaba fe para eso, ¿no es cierto? Y por la fe de Noé condenó al mundo. Entonces, él le creyó a Dios. Hoy la gente vive como quiere, no le teme a nada, vive su vida como bien le place, porque no cree en Dios. No tiene fe en Dios, pero viene un día en que va a tener cuentas, va a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que ha hecho en la tierra. Esa es la fe que nosotros tenemos. Por eso nos salvamos, por la fe que tenemos. Y por esa fe, Él se salvó, pero condenó al mundo. Porque dio testimonio de que Dios sí existía. Y Dios que le dijo que hiciera el arca, realmente mandó el diluvio. 8. Por la fe Abraham, que es constituido el padre de la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cree usted que Dios nos pide a nosotros mucho? Que un día Dios le diga, mira, sal de tu casa, agarra tu mochila, tus papeles y nos vamos. Y usted dice, Señor, ¿y a dónde vamos? Tú no preguntes, nos vamos. Pero Señor, a Alaska, Canadá, Francia, a Guatemala, ¿a dónde vamos? No, tú prepárate y vámonos. Y le creyó a Dios. Y Dios lo llevó. Y a veces, hermanos, nosotros cosas tan sencillas como desarrollar un privilegio, qué sé yo, cosas tan sencillas, no las podemos atender. Este es un concepto de fe preciosísimo. Por eso se le considera a Abraham el padre de la fe, porque salió sin preguntar, sin saber a dónde iba, creyéndole a Jehová, Dios Todopoderoso. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad. Imagínense, creyó la viejita, más de 90 años, y tuvo su hijo. ¿Por qué creyó? Por la fe. Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Por la fe, por lo cual también la fe de uno, y casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo a la multitud, toda esa descendencia que ahora vemos, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por un hombre que ya básicamente no podía tener hijos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber visto lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero ahora nosotros estamos más cerca que ellos para recibir esa promesa. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria,
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían que volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, una cosa es que nosotros demos testimonio de Dios y otra que Dios dé testimonio de nosotros. Ellos esperaron lo invisible y transitaron por lo temporal, igual que nosotros. Vamos transitando en lo temporal, pero nuestros ojos están puestos en lo invisible, en la mejor patria celestial. Por eso nosotros sabemos y entendemos que ningún gobierno va a poder cambiar esto, porque esperamos un gobierno milenial, esperamos una eternidad gloriosa con el mejor gobernante que haya visto el mundo y que no pueda haber si no se salva, Jesucristo nuestro Salvador. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esto fue algo terrible. Sacrificó su único hijo, el cual había recibido de la promesa, y ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, no importaba, aún si lo mataba, él creía que Dios lo podía resucitar. Y en un sentido figurado, también se lo devolvió y poderlo recibir. Esto es algo realmente maravilloso. Él sabía que Dios iba a proveer, y si no proveía, aún matando a su hijo, Dios lo podía resucitar y levantar de los muertos. Por eso ofreció a su hijo Isaac. Por la fe bendijo Dios a Isaac y a Jacob, a Esaú, respecto a estas cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, aunque no sabía cómo iban a crecer y no sabía lo que iban a pasar. Sin embargo, los bendijo, y esa bendición se cumplió porque lo hizo en fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, aun cuando no sabía todavía lo que iba a acontecer con ellos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue concebido por sus padres y protegido por 3 meses, porque lo vieron hermoso los egipcios, lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en un galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo lo invisible. Dejó todo en el reino de Egipto para servir a Dios por la fe. 28. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, por la que destruía a los primogénitos de Egipto. Por la fe se cubrió con esa sangre, que más adelante vino a ser la tipificación de la sangre que nos redimiría del pecado, y es la sangre de Jesucristo. Verso 9. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos por 7 días. Sin utilizar una sola arma, los muros cayeron por la fe. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz y creyendo en la palabra que ellos le dijeron. Se salvó Rahab. Verso 32. ¿Qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron a fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener la mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a otros prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aterrados, puestos a prueba de muerte a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, pero nosotros estamos muy cerca de poder obtenerlo. Verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué importante. Dios ha proveído alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo lo que ellos pasaron sirve para nuestra perfección, sirve para que nosotros entendamos el proceso de Dios y la obra de la fe. Espero que en esta oportunidad hayamos entendido básicamente el principio básico de la fe. Quiero rectificar, puede haber fe en cualquier lugar, en cualquier cosa, en cualquier individuo, en cualquier bulto, pero esta fe es transitoria. La verdadera fe está en el Dios de la Biblia, en el arquitecto del universo, en Jehová Dios Todopoderoso, y el único medio de llegar a Él es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieses en mi nombre, creyendo, yo os lo daré. ¿Qué es lo máximo que esperamos? A Cristo. ¿Qué es lo más caro que tenemos? Nuestra fe. El hombre que no tiene fe es como un carro sin timón, sin freno. Es como un barco sin timón. Es como un avión sin control. Es como tamo que lleva el viento de un lado para otro. Dios bendiga a aquellos que cada día buscamos fortalecernos en la fe. Hoy vamos a estar de pie en el nombre precioso de Cristo y oramos pidiéndole al Señor que fortalezca nuestra fe. Eterno Padre Celestial, hemos hablado de la fe y creo sinceramente, Señor, que nos hizo falta mucho tiempo para profundizar en cada verso hermoso que tú, Padre amantísimo, nos has permitido en esta oportunidad leer. Pero sí tenemos el concepto básico de la fe. Y te ruego, Padre, que de acuerdo a tu palabra acrecentes nuestra fe. En las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Aumentanos la fe. Señor, como oraron los primeros discípulos y le dijeron, Maestro, aumentanos la fe. Hoy te venimos a rogar. Te venimos a suplicar, te venimos a pedir que aumentes nuestra fe, pero no en cualquier cosa, sino la fe en ti, el único Dios verdadero. La fe en tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.